no eres lo que el diablo dijo que eres. Tú estás en proceso de crecimiento para que Dios te posicione en tu lugar de asignación. Este hombre tiene que ser pelotero. Gloria al Señor, al nombre de Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos bendicen a Cristo? ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuánto le dan un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Vamos, déselo con vida. Con vida, que es para Él. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede de estar en esta noche junto a cada uno de ustedes para así poder compartir un tiempo de bendición y edificación por medio de su palabra. Amén. Gracias al pastor y ministro, amén, de la casa, a él, su familia, José Adán. Un fuerte aplauso para el pastor y toda su iglesia. Están haciendo un hermoso trabajo en este lugar. Del mismo modo quiero bendecir la vida de mi amigo y hermano David Marcano. Amén. Ya tenemos unos años conociéndonos y nos alegra en el Señor que esté aquí firme en el Señor, adorando a un Cristo vivo y de poder. Amén. Ando acompañado de mi esposa Rosalía. Ella levanta su mano, saluda a la iglesia ahí donde está. Amén. La mujer más hermosa de mi mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así es que quiero también bendecir de manera especial el próximo ministro, el profeta Wilfred, que estará también ministrando en esta noche. Es una honra poder compartir con él y con cada uno de ustedes en la noche de hoy. Así que sin más, yo quiero que usted se dirija conmigo a la palabra del Señor. Si es tan amable de ponerse sobre sus pies, vaya al libro de Efesios, su capítulo 4. Gracias. Libro de Efesios, su capítulo 4, verso 11 en adelante. Amén. Como bien decía el pastor, respondo al nombre de Viagis Alejandro Mateo. Estamos pastoreando la Iglesia de Dios Unida, que está ubicada en La Unión, específicamente detrás de Aprecio. Allí estamos sirviendo a un Cristo vivo y de poder, trabajando y honrando a Cristo conforme a como Él nos ha llamado. Amén. Libro de Efesios, su capítulo 4, verso 11. Vamos a considerar algunos versículos en la noche de hoy, en el nombre de Jesús. ¿Lo tienen todos ya? ¿Lo tienen todos ya? Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, diga conmigo: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Diga conmigo: Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor y tome su asiento. Aleluya. Tome su asiento por unos minutos. Quisiera en esta noche, en el tiempo que me corresponde exponer la palabra, enmarcarme en el tema que Dios, creo fielmente, que le dio a su pastor en esta noche para que hablemos de su palabra. ¿Cómo crecer correctamente? Diga conmigo: ¿cómo crecer correctamente? ¿Cómo crecer correctamente? La palabra del Señor enseña puntualmente
en el capítulo 4 de Efesios, donde leímos en su contexto histórico, habla acerca de que esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Me llama la atención de que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, el apóstol Pablo no se encontraba con la iglesia de los Efesios, sino que el apóstol Pablo estaba preso. Amén. Estaba preso en Roma. Pero lo que me impacta de esta acción del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que en la ciudad donde se encontraban, según el contexto histórico, señala de que la ciudad era multicultural. Habían diferentes culturas, habían diferentes personalidades y espiritualidades también. Habían influencias incluso hasta del paganismo. Pero el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, no está preocupado por la condición en la que él se encontraba. El apóstol Pablo no estaba preocupado escribiendo esta carta porque él estaba preso. Al apóstol Pablo lo que le preocupaba era la condición de los cristianos en la ciudad donde ellos se encontraban. ¿Están aquí conmigo hoy? Lo más que usted puede considerar en esta ocasión, en este texto, es que Pablo le está hablando a una iglesia que está en proceso de formación, que está en proceso de crecimiento, a él le preocupaba la forma en la que esta iglesia iba a crecer, ubicada en el lugar donde estaba situada. Si bien es cierto, hay un famoso refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay personas que todavía no pueden sacarse de la cabeza que independientemente de que tú vivas en un barrio, tú no tienes que ser igual que el barrio. Independientemente de que tú vivas en un suburbio, tú no tienes que ser igual que el suburbio, porque a ti lo que te va a dominar no es el lugar en el que tú habitas, sino la esencia de lo que te posee de parte del Señor. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Entonces, alabado sea el Señor, el apóstol Pablo escribe esta carta, y esta carta todavía tiene vigencia a la iglesia de este tiempo. La iglesia de este tiempo está ubicada en lugar, como decía el pastor José Adán, que no es en lugares pop y la mayoría no está ubicada en lugares de alta relevancia. Hay muchas iglesias en lugares bajos, como dicen por ahí, en el bajo mundo, y no es posible que la iglesia que está ubicada en ese lugar se contamine con lo que rodea ese lugar. La iglesia que está en proceso de crecimiento de parte del Señor no es afectada por lo que está afuera, sino que la iglesia afecta afuera con lo que tiene por dentro. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Alabado sea el nombre de Cristo. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le está puntualizando el proceso de desarrollo que tiene que tener la iglesia de los Efesios. Decía hace un momento que esa misma esencia en esa carta la tiene hoy para la iglesia del siglo XXI. Es importante que usted sepa que la persona que es constituida por Cristo, el Cristo que nos redimió, el Cristo que nos restauró, el Cristo que nos salvó, es la iglesia que todavía debe de permanecer de pie, aunque el enemigo diga lo contrario. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo señala de que hay diversos ministerios. Está el profeta, está el apóstol, está el evangelista, está el maestro, está el pastor. Alabado sea el Señor. Estos ministerios no son inventos de hombre. Estos ministerios son instruidos por parte del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo aquel que está, aleluya, todo aquel que ha sido llamado por un ministerio, todo aquel que ha sido llamado de parte de Dios para ser efectivo en un ministerio, tiene que saber que lo que porta en sí no es propio de su naturaleza. Si Dios te dijo que tú eres profeta, te va a pasar como al pastor José Adán, que aunque esté corriendo, el pastorado pudo más que lo que él estaba viviendo en el momento. Si Dios te llamó como profeta, tengo para decirte que aunque esté ubicado en el bajo mundo, ahí Dios te va a buscar para que tome posición de lo que te corresponde, para que tome posición del llamado que tiene. Yo no sé si tú puedes entender eso en esta hora. Yo no sé si tú puedes recibirlo en esta hora. Yo vine a decirte a ti que sin importar el lugar donde te encuentres, el llamado de Dios puede más que la condición en la que está viviendo ahora. Alguien bendice al Señor aquí.
¿Por qué puede más el llamado de Dios? Porque Dios nunca ha perdido una batalla. Y Dios es tan especial, es tan soberano, que dice la Biblia que Él bajó hasta los humos. La Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que no escatimó cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Alabado sea el Señor. Se despojó de todo lo que tenía y bajó hasta lo sumo. ¿Pero a qué usted cree que Él bajó hasta lo sumo? A buscar los drogadictas, a buscar los que se están perdiendo en el alcohol allá afuera, a devolverle la identidad a aquellos que el enemigo se la robó. ¿Alguien puede adorar al Señor aquí? Tú no eres lo que el diablo dijo que eres. Tú estás en proceso de crecimiento para que Dios te posicione en tu lugar de asignación. Aleluya. El propósito de estos ministerios no son para jerarquía, sino para una función. Escuche esto. El propósito del ministerio y del llamado que tienes de parte de Dios no es para una jerarquía, sino para que los ponga en función. ¿Sabe por qué? Porque la función, traducida desde el griego, lo que está hablando no es exactamente de una posición, sino de un servicio para edificar. Me está llamando la atención de que hoy en día hay gente que Dios lo llamó como apóstoles, hay gente que Dios lo llamó como profeta, hay gente que Dios lo llamó como evangelista, hay gente que Dios lo llamó como maestro, pero no quieren ejercer el compromiso de su llamado. Alabado sea el Señor. Eso solamente hay algunos que lo tienen para florearlo como que es un título, gloria al Señor, para que le sirvan. El Dios Todopoderoso, déjeme decirle a usted que se despojó de todo para venir a servir. No es verdad que porque tú eres profeta, evangelista y todo lo que tú quieras ser, tú estás aquí para que te sirvan. No. Y le doy esta palabra para los que están en proceso de crecimiento. No se contamine, no se deje llevar por lo que usted ve en las redes. Este ministerio que usted tiene para servir, no para que usted le sirvan. Pastores, hay gente que me están mirando raro. Que se pongan claro aquí que eso es lo que dice la palabra, Póngase claro. Los que están creciendo en el ministerio y los que seguimos formándonos en este asunto, cada día tenemos que poner una antitetánica ante el orgullo. Tres gente está entendiendo eso en esta noche. Dile al que está a tu lado: vacúnate. Dile: vacúnate. Y si todavía tú crees que no tiene un llamado, póntela como quiera, que te vamos a vacunar en esta noche para cuando crezca no te crea la gran cosa, sino para que sepa que lo que tiene es don de Dios. Y la palabra don simboliza gracia, significa regalo que tú no te mereces, pero te lo dieron para que sirva, no para que te crea la gran cosa. Vamos, adóralo, adóralo que Él está aquí. Estamos empezando, ¿qué tiempo me queda? Adóralo. Eso, déjalo que fluya. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no está haciendo experimento con nadie. Si el don te cayó encima es porque tiene algo de parte de Dios. Dios no usa muñequitos de ratón para hacer experimentos para ver si funciona. Aunque tú estés viendo que ahora no está funcionando, es contigo que Dios lo va a hacer. Vamos, díselo al que está a tu lado: es contigo que Dios lo va a hacer. Tiene lucha, tiene dificultades, bienvenido al club. Tú eres la persona específica que Dios está buscando. Sí, con todos los problemas que tú tienes, con toda la batalla que tú tienes, a ti es que Dios te va a usar. Dios no está buscando gente perfecta para usarlo. Dios está buscando gente descalificada. Gente descalificada para calificar. Ay. Gente que han sido menospreciados por lo que se creen sabios para ponerlo en lugares. Ay. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Pero lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, el fin
no es solamente que edifiquen, sino que el fin es de perfeccionar a los santos. De perfeccionar a los santos. Me llama la atención el término perfeccionar a los santos. El diablo le ha querido meter en la cabeza a mucha gente que después que son cristianos, cuando pecan son del diablo. Eso es mentira. Usted es un santo. Usted sabe lo que significa santo. Alabado sea el Señor. Gente que Dios apartó con propósito. El dicho que dice aquí el texto, perfeccionar a los santos. La perfección no significa que tú no vas a cometer error. Tú eres un santo que peca. Tú eres un santo que se arrepiente. El Dios al que tú le sirves no te llama por el nombre que el diablo te quiere poner. Te llama como, mira, por ahí dos o tres gente aquí que parece que no saben cómo se llama. Dile al que está a tu lado, tú eres el santo de Jehová. Tú eres el santo de Jehová. Aunque peque, aunque caiga, a ti fue que Dios te eligió. A ti fue que Dios te apartó. Yo no te garantizo que, ay santo, yo no te garantizo que no vas a caer. Lo que te garantizo es que Dios te va a levantar. Y lo va a hacer contigo. Dile, ay santo. Dile al que está a tu lado, estamos en proceso de crecimiento. No lo hemos alcanzado todo todavía. Díselo en serio. Estamos en proceso de crecimiento. El crecimiento del que Dios nos habla en esta palabra no quiere decir que el líder lo haga todo. ¿Usted sabe por qué? Porque hay muchos líderes en este tiempo que creen que lo saben todo, a tal punto que se han puesto una capa que dice protagonista. Y yo vine a decirle a los líderes que están aquí y a los que están en crecimiento que usted no es protagonista, que usted no está solo en este ministerio, que hay gente que están sirviendo ahí, que aunque no son dados a agarrar micrófono, pero son gente que doblan las rodillas. Hay gente que están sirviendo en la puerta, que aunque no agarran micrófono, tienen la unción del santo por dentro, filtrando a todo el que pasa. Cuidado como me mira. Estoy hablándole a los líderes cómo crecer correctamente. Escuche bien. El crecimiento no se trata, aleluya, de desarrollarse de manera deforme. Hay mucha gente que no crecen porque tienen un síndrome. Pregúnteme cuál. El síndrome de enanitis espiritual. Se quedan todo el tiempo enanos porque no son capaces de reconocer los líderes que tienen a su lado. Se sienten en competencia porque hay gente que predica mejor que ellos, que se saben más textos que ellos. El líder que crece correctamente reconoce lo suyo y honra lo que tiene. Vamos, alguien tiene que adorar a Dios aquí. Honra lo que tiene otro. Dile al que está a tu lado, honro tu manto en esta noche. No se lo digas de la boca para afuera, dilo desde adentro. Dile, honro lo que Dios está haciendo contigo. No se trata, escucha bien, no se trata de crecer en la inmadurez. Hay mucha gente con título, hay mucha gente con conocimiento, hay mucha gente con buen léxico, pero son inmaduros. La caoba no deja de ser caoba aunque crezca torcida, pero está torcida. Y el propósito de Dios no es que tú crezcas torcido, es que crezca derecho. Por eso Dios te trae palabras como esta. No es para que se emocione todo tu ser ni se te active la dopamina. Es para que tú crezcas conforme al diseño de Dios. Un diseño, gloria al Señor, que es posible que te saque lágrimas. Un diseño que es posible que te ponga a llorar, a pedir perdón. Pero es el diseño derecho, correcto, que Dios ha determinado para que su iglesia, aleluya, lo pueda seguir. No se trata de crecer de manera inmadura. Esto no se trata de que somos únicos. El ministerio que crece es aquel ministerio que forma discípulos, pero no cualquier discípulos, sino discípulos maduros. Es importante que usted sepa en esta noche que la mayor evidencia de tu crecimiento en el Señor es que alguien a tu lado crezca.
Si tú y los que están a tu lado no están creciendo, entonces hay un problema. Diga conmigo, tengo el síndrome entonces. Mira, me está mirando raro aquí. Tengo el síndrome de enanitis espiritual. Pero cuando la gente, escucha bien, cuando la gente en tu alrededor está creciendo, cuando la iglesia está florecida, cuando el ministerio que diriges está florecido, entonces hay que ver una operación divina ahí. Porque los ministerios no son egoístas. Los ministerios no son parciales. Los ministerios son para la edificación de los santos. Los ministerios son para la edificación de los que vienen de afuera. Los ministerios son para que todo el que viene, aleluya, del mundo pueda crecer en el llamado que tiene de parte del Señor. El problema de hoy en día es que hay muchos que se llaman líderes, pero no tienen la capacidad de reproducirse en otro. Hay muchos que se llaman ser líderes, pero tienen un problema de enanitis espiritual, que no crecen ellos ni crecen otros. Alabado sea el Señor. Hoy estamos hablando de crecer correctamente. Ese espíritu de enanismo, sáquelo para afuera. Principio importante que quisiera destacar en esta noche es que el sano crecimiento de una iglesia es un crecimiento corporativo. La palabra corporativo tiene que ver con lo general. Amén. Es un crecimiento general, corporativo, no individualista. Donde solamente crece uno, ahí no hay un crecimiento sano. Ahí hay problema. Usted tiene que pedirle a Dios que le ayude a ser un ente de crecimiento sano. La gente que trabaja con agricultura sabe que para que un árbol pueda tener un sano crecimiento, hay que trabajar la tierra, hay que arar la tierra, hay que sembrar una buena semilla, hay que echarle agua y darle mantenimiento a eso para que pueda tener un crecimiento sano. El crecimiento sano va a depender de cómo tú te estés formando antes del proceso del desarrollo. Si tú estás comiendo comida chatarra, tú no vas a crecer. Si tú estás ingiriendo cualquier palabra, no va a haber crecimiento. Si tú estás ingiriendo cualquier videíto de eso, salta para atrás, que andan avergonzando el evangelio, tú no vas a crecer. Lo que te va a crecer, hacer crecer, es lo que dice la palabra de Dios. Lo que te va a hacer crecer es conocer el diseño de la palabra de Dios, la revelación de Dios que ha sido, aleluya, aleluya, ha sido mostrada para que la iglesia crezca. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el propósito de este crecimiento? Efesios, donde usted leyó, capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La gloria más grande no es tener 2 o 3 títulos, es conocer a Cristo. Y solo el que está a su lado, es conocer a Cristo. Hay mucha gente predicando tantas cosas, tantos testimonios, tantas palabras. No son malos los testimonios, no son malas las historias. Malo es tú creerte protagonista. La bendición más grande es conocer a Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Vamos, alguien tiene que adorar a Dios. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conmigo, yo necesito la plenitud de Cristo. Yo necesito crecer conforme al diseño de Cristo. El crecimiento tiene metas claras. Diga conmigo, tiene metas claras. Número 1, la unidad de la fe. No me digas que estamos en crecimiento cuando estamos divididos por dentro. Número 2, conocimiento del Hijo de Dios. No me diga que estamos en crecimiento
Cuando sabemos más de la vida del Alfa y de Yailin y de los artistas urbanos, más de lo que dice la Biblia. Hay gente que conoce más de artistas urbanos que de los autores de la Biblia. Hay gente que sabe más de otra cosa que de lo que dice la Biblia. Bueno, ya se está dañando el asunto. Número 3, un varón perfecto. La perfección no habla aquí de que tú no vas a cometer errores. Está hablando de madurez en medio del proceso. Está hablando de madurez en medio del proceso. Número 4, te está hablando de la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Que lo conozcas a Él. Una vez tú conoces cuál es el plan de Dios, una vez tú conoces al Espíritu, la presencia del Señor en intimidad con Él, tú pierdes la capacidad de asombro. Ya los Ferrari de los artistas no te impresionan. Ya las canciones de los artistas ya no te impresionan. Ya las mansiones y los penthouse de los otros no te impresionan. Porque tú tienes una casita así chiquita, pero tiene a Dios dentro de... Ay. Y yo no te estoy hablando de pobreza, ¿verdad? No te estoy hablando de miseria, pero tampoco te estoy hablando de las cosas que son vanidades, que te llenan los ojos y te quedan con los ojos aquí. Yo tengo que mirar hacia arriba, porque aunque mi casa aquí sea nada más de 3 habitaciones, allá yo tengo una morada. Ay. Allá yo tengo una morada celestial. Allá tengo la calle de oro que no va a necesitar de un Bugatti para caminarla. A su nombre. Pero hay otro principio. ¿Por qué debemos crecer sanamente? Porque una vez tú creces en el conocimiento de Cristo, dejas de ser un niño fluctuante. Aquí el texto dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esos niños que andan divariando en la fe. Crecer en la palabra del Señor te va a demandar pureza. Crecer en la palabra del Señor te va a demandar integridad. Vamos, lo voy a repetir de nuevo. No se distraiga, que Dios está aquí todavía. Crecer en la palabra del Señor te va a demandar pureza. Te va a demandar integridad. Va a demandar que nosotros podamos filtrar cualquier enseñanza rara que no se acorde a la revelación de Dios en su palabra. Dios en este tiempo le está haciendo un llamado a la iglesia, a los creyentes, a los no creyentes, a que conozcan la palabra del Señor por la fe que es en Cristo Jesús. El crecimiento correcto produce discernimiento. Díselo al que está a tu lado. El crecimiento correcto produce discernimiento. La iglesia que está creciendo en madurez es una iglesia que no es manipulable. Es una iglesia que no es manipulable. Es aquella iglesia que no tiene que esperar que venga un profeta para creer en lo que Dios le dijo. Es aquella iglesia que no tiene que soltar los 2 pesos que se gana con sacrificio, ni que para pactar por un milagro. ¿Quién te dijo a ti que el milagro ese cuesta los 2 pesos eso que tú estás sembrando? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que despojarte de todo lo que tienes para que Dios haga algo con tu vida? A Dios solamente tienes que creerle, porque lo primero que Dios quiere cambiar en nosotros es el orgullo, es la duda, es la arrogancia, es lo que no se corresponde con su naturaleza. ¿Alguien puede adorar al Señor? La iglesia que crece en madurez es aquella iglesia que sigue el camino de la verdad. El camino de la verdad es Cristo. Hoy tuve una experiencia en mi trabajo de algo similar a esto que predicaba el domingo en la iglesia, pastor. Y me llegó a la mente cuando tú estabas dando el testimonio. ¿Sabe por qué? Porque a veces como cristianos vamos a tener que pasar por pariguayo aunque no lo seamos. Vamos a tener que pasar por tonto aunque no lo seamos. ¿Sabe por qué? Porque la mansedumbre significa poder contenido.
No es que tú no tienes poder, es que lo estás conteniendo. Porque sabe que Dios te va a dar la victoria cuando alguien quiera abusar de ti. Como alguien tiene que adorar al Señor aquí. Yo le estoy hablando a esa gente que tienen el amor de Dios por dentro, pero se sienten mal porque hay alguien que está abusando de ellos. Manito, no es que tú no tienes el poder para confrontarlo, es que tiene el poder contenido ahí. No de aleluya. Tú no dependes de lo que otro dice, tú dependes de lo que ya Dios dijo de ti. Es por eso que hoy todavía tenemos que tener bien claro que el enemigo sigue usando la táctica para hacernos caer. La misma táctica que usó con Cristo. Pregúnteme cuál. Poner en duda su identidad. Si en verdad tú eres hijo de Dios. Cristo no tenía necesidad de demostrar el poder que tenía. Tú no tienes necesidad de demostrar el poder que tú tienes de parte de Dios. El único poder que tú tienes que demostrar es el de la obediencia. Es el de la mansedumbre. Es el de la afirmación en la palabra que ya Dios te dio. Todo aquel que crece correctamente, primero crece hacia abajo y después para arriba, como la palmera. ¿Sabe por qué? Porque van a venir fuertes vientos, van a venir ataques, van a venir lucha, pero tú vas a permanecer de pie por lo que has creído. Yo quiero, por favor, y con esto voy concluyendo ya. Quiero, por favor, que alguien que tenga el llamado a profeta, a evangelista, a maestro, a apóstol, a pastor, pasen por aquí ahora. Quiero 5 gente, no importa, venga. ¿Están asustados? Venga evangelista, venga profeta, venga pastor. Ay, santo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Quiero esos 5 ministerios ahí. Evangelista, profeta, pastor, apóstol, maestro. Tómense de la mano en esta hora. Yo estaba mirando un video del proceso del diseño de una cadena. Una cadena, para ser cadena, tiene que componerse por eslabones. El eslabón no es una cadena solo. Hay gente que están entendiendo eso hoy aquí. El eslabón no es una cadena solo. Para ser cadena tiene que unir fuerza. Y hoy en el crecimiento de esta iglesia vamos a romper con todo espíritu de división que está dividiendo los ministerios. Que el apóstol, porque el apóstol no quiere hacer coro con el evangelista, porque tiene que estar metido en la calle. No quiere hablar con el profeta, porque el profeta nada más tiene que estar en el monte. Pero no quiere hablar con el pastor, porque el pastor nada más huele a oveja. Y no quiere hablar con el maestro, porque el maestro nada más tiene libro. Yo vine a decirte a ti, lo que yo tengo, papá, tú lo necesitas. Y lo que tú tienes, yo lo necesito. Para poder ser un ministerio sólido, tiene que componerse el cuerpo de Cristo en un mismo ministerio. La mano tiene 5 dedos. El meñique no le puede decir al anular, yo soy más grande que tú. El anular no le puede decir al mayor, yo soy más grande que tú. El mayor no le puede decir al índice, yo soy más importante que tú. Y el índice no le puede decir al pulgar, yo soy más fuerte que tú. Yo tengo para decirte que aunque tú veas el meñique chiquito, cuidado, aunque tú veas el meñique chiquito, el meñique, el pie lo necesita para que tenga estabilidad el cuerpo entero. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Dile al que está a tu lado, yo te necesito. Yo te necesito. Escuche esto. El cuerpo de Cristo no está fragmentado. Y hoy en día se ha levantado una ola de ministros que me da pique esa gente. Sí, porque se sienten más importantes que otros. ¿Cuál es el problema? Título, tengo 2. ¿Cuál es el problema? Casa, yo también tengo.
¿Cuál es el problema? Negocio también tenemos. Aquí no vinimos a echar cosas de lo que tenemos. Aquí vinimos fue a hablar de Cristo. Y los mensajes lo están cambiando por su persona. Y se están olvidando de gente que están en proceso de crecimiento. Y le están enseñando los lujos y los trajes Sara. Más que la palabra del Señor. Suéltame los Ferragamo para allá. Suéltame el Sara para allá. Suéltame el Gucci para allá. Que con Gucci y sin Gucci yo sigo siendo del cuerpo. Sí. Sin Gucci, sin Gucci, yo sigo siendo del cuerpo de Cristo. Vamos, dile al que está a tu lado, con tu traje lo somos. Y si no tenemos traje también. Dios llamó a un corredor. Dios llamó a uno que mete droga. Dios llamó a los alcohólicos. Dios te llamó a ti. ¿Usted sabe por qué? Porque cada miembro le aporta al cuerpo. Escuche bien, cada miembro le aporta al cuerpo. El cuerpo tiene que saber que sus partes no son modelos centrados, sino que son un solo hombre. Vamos, háganme el flow de la cadena ahora. ¿No sabes tú que cuando hay unidad el cuerpo se vuelve más fuerte y se vuelve impenetrable? Los que juegan fútbol, soccer saben que para poder agotar un gol y un penalti tiene que pararse una defensa de frente. Si esa defensa está de frente, es posible que el penalti entre a la malla. Yo vine a decirte a ti, suéltame la desunión y la división en el cuerpo de Cristo, porque el diablo se está infiltrando y tú no te estás dando cuenta. Por estar privando de que en apóstol, que el apóstol de qué. Por estar privando en profeta, que en profeta de qué. El título más grande es el siervo de Cristo. Que para que como yo hago, ustedes hagan también. Como yo hago, ustedes hagan también. Aquí el más grande no es el profeta, no es el apóstol. El más grande es el más grande es el que le sirve. Vamos, ponte de pie en esta hora, que suelto esto aquí. Y a ti los pastores te dicen, por lo menos ven a servir. Tú le pones el chemba como del tamaño de este micrófono. Yo vine de decirte a ti en esta hora que aunque tú no des dinero, tienes que dar el servicio que tú tienes de parte de Dios, porque el don que tú tienes no es tuyo. Te lo prestaron, te lo prestaron para que sirva. Y cierro con este y me voy a sentar a escuchar al hombre de Dios que viene. Dijo un tipo en República Dominicana que el que no viva para hacer